Mis amados hermanos e invitados, un gusto para mí nuevamente estar con ustedes. Quiero seguirlos invitando a que si no se han suscrito, se suscriban, a que le den clic a la campanita para que reciban contenido nuevo que, como ustedes saben, es cada jueves. Mis amados hermanos e invitados, esta tarde veremos las personas que son de doble ánimo. Son personas que son indecisas, que no son constantes, que se dejan guiar y se dejan mover por sus emociones. Así que veremos ciertos puntos para examinar nuestra vida y no llegar a ser personas de doble ánimo, de doble mente. Así que mis amados hermanos e invitados, sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. En la epístola de Santiago 1:8 se nos describe cómo es la persona de doble ánimo. Es una persona que es inconstante en sus caminos. Son personas que les falta firmeza de carácter, el cual no ha sido renovado a través del entendimiento. La característica principal es la inconstancia. Es una persona que es inconstante en todos sus caminos, en su vida, en todo lo que hace. Y se ve reflejado en la familia, en el trabajo, la congregación y las finanzas. Es alguien sin principios, controlado por sus pasiones. Es cambiante, inestable, indeciso, impredecible, vacilante y posterga todo para después. Toma decisiones y luego se arrepiente. Son personas que dudan en la fe, que llevan una vida de altas y bajas. Toda su conducta es inconstante y no confiable. Es una persona que comienza a hacer algo y luego se retracta y luego comienza de nuevo. Es una persona que cree y luego descree, que actúa y luego desconfía y se retracta. Es inconstante en su oración y en su intimidad con Dios. Acompáñeme en la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. En el Evangelio de Mateo 6:24, nuestro Señor nos hace mención de las personas que son inestables, vacilantes, tanto en su carácter como en sus sentimientos. Una persona de doble ánimo está inquieta y confundida en sus pensamientos, sus acciones y su comportamiento. Siempre está en conflicto consigo mismo. Por tal motivo le cuesta trabajo depositar su confianza en Dios. Es incapaz de caminar derecho en línea recta. No tiene una dirección definida y como resultado no llega a ninguna parte. Es inestable en todo lo que hace. Las personas de doble ánimo no tienen la fe de la que se habla en Hechos capítulo 11, porque una parte de su mente está segura de algo y la otra parte duda. Nuestro Señor expresó que nadie puede servir a dos señores. Nuestro Dios y las cosas de este mundo son de naturaleza tan opuesta que es imposible amar a uno completamente sin odiar al otro. El hombre o la mujer de doble mente constantemente está luchando entre su amor por Dios y su amor por las cosas de este mundo. Están inquietos en su fe porque no hay un compromiso total con Dios. Lo que cada creyente necesita desesperadamente es entregar su corazón y su mente al Señor. Cuando el pensamiento es impulsado por el doble ánimo, no recibe dirección del Espíritu Santo. Y esto aumenta el deseo de caer en la tentación una y otra vez. Nunca tiene suficiente. Se inclina por los pensamientos de su mente. Cuando somos cristianos que tenemos permanencia en la fe, permitimos ser guiados y direccionados por el poder de Dios. Estamos enfocados, llenos, plenos, fluye ríos de agua viva en nosotros. Una persona de doble ánimo le cuesta trabajo despojarse de su vieja naturaleza. Por tal motivo, le resulta casi imposible mantenerse lejos de la tentación, el pecado o los deseos engañosos, hasta que no decida tomar la determinación de ser de corazón limpio,
puede mantenerse indefinidamente en la vida de un creyente de doble ánimo esos viejos hábitos. Cuando nos convertimos al Señor, nace en nosotros un profundo deseo de vivir plenamente para Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Inmediatamente empezamos a experimentar el deseo justo de hacer las cosas a la manera de Dios. Ese deseo siempre estará ahí, dentro de nosotros. Por eso es peligroso y vale la pena mencionarlo, que cuando somos de doble ánimo, no podremos experimentar el gozo, la paz y la dirección de Dios en nuestras vidas. Como cristianos debemos de ser firmes e inamovibles. Como se lo mencionaba en un principio, nuestro Señor nos muestra en Mateo 6:24 que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se aferra a uno o despreciará al otro. No podemos estar bien con Dios y al mismo tiempo estar bien con el mundo. Esto es imposible. Si estás bien con Dios, estarás en contra de lo que rige y mueve a este mundo. Y si estás bien con el mundo, estarás en contra de Dios. Una persona de doble ánimo siempre busca estar bien con Dios y con el mundo. Esto no es posible. El Señor nos recuerda que nadie puede amar y servir a dos amos. Para poder vencer nuestros malos hábitos, las pruebas y tentaciones, debemos de pedir sabiduría a Dios. Dice la palabra en Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El conocimiento es la información que vamos adquiriendo y muchas personas están llenas de conocimiento, pero para poder enfrentar los malos hábitos, las pruebas y las tentaciones de la vida, se necesita mucho más que datos e información. No basta con solo ser una persona culta, se necesita mucho más para enfrentar los grandes desafíos de la vida. Se necesita sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? No es tener la cabeza llena de información. No se trata sencillamente de ver y saber todo acerca de la vida. La sabiduría no solo es ver y saber la verdad, es ver y saber qué hacer con la verdad. La sabiduría toma las grandes verdades de la vida y se ocupa de las pruebas y las tentaciones que hay alrededor de la vida, de la muerte, de Dios, del hombre, del tiempo, de la eternidad, del bien y del mal. La sabiduría no solo toma estos datos, la sabiduría sabe qué hacer con esta información y lo hace. La sabiduría actúa, triunfa y vence las pruebas y las tentaciones. Ahora bien, mis amados hermanos, si no contamos con sabiduría, si nos cuesta trabajo comprender, si no sabemos cómo vencer los malos hábitos, las pruebas o las tentaciones, podemos pedir sabiduría a nuestro Dios. Acompáñenme a la palabra de Dios a Santiago 1:5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El apóstol Pablo nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Y las personas, por ser de doble ánimo, de doble mente, por estar en esta condición, se ve trastocada su fe. Dios quiere que vivamos con un corazón que cree, obedece y se mantiene bajo la voluntad de Dios. Tener la firme convicción que su palabra es infalible e inmutable. Yo le quiero preguntar esta tarde, mi amado, ¿cómo lleva su vida? ¿En la estabilidad a través de la palabra de Dios o lleva su vida en la inestabilidad a través de la duda y la vacilación? Vivimos en un mundo inestable, lleno de caos. Lo menos que necesitamos es que nosotros también formemos parte de esa inestabilidad. El deseo de Dios es que vivamos siendo personas con una personalidad estable, que no seamos torturados por las altas y bajas por ser de doble ánimo. Recordemos que el doble ánimo contamina el corazón. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a Santiago 4:8.
Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ya para concluir, mis amados hermanos, acompáñenme a la palabra de Dios, a Jeremías 17, del 5 al 10. Dice la palabra: así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta de su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es evidente que estos versículos nos muestran a una persona que solo confía en Dios y en su voluntad. Y por ello su ánimo no es cambiante. Está firme como un árbol plantado junto a corrientes de agua. No vive por emociones ni por sus circunstancias. El que es de doble ánimo se rinde fácilmente. Por lo tanto, no experimenta la sensación de ser bendecido. No tiene la confianza y la seguridad de la presencia y del amor de Dios. Roguemos al Señor para no ser creyentes de doble ánimo. Mi deseo, mis amados hermanos e invitados, es que Dios los bendiga. Saludos de paz.